Hermanos, el Señor les bendiga. Seguimos con los estudios, hermanos, del Evangelio, de los Evangelios. Este es un Evangelio, hermanos, que va relacionado con el agua, la sangre y el Espíritu. Y como hemos ya venido informando así, y hemos explicado, y hemos venido estudiando este hermoso Evangelio, es un hermoso Evangelio que Dios diseñó, y lo diseñó con un plan perfecto que no le falta nada. Y este hermoso Evangelio necesitamos nosotros pedirle revelación para que nos revele el Señor este hermoso plan de Dios que Él diseñó. Este plan no le falta nada. Está hecho de materiales divinos, está hecho de fundamentos, está hecho con bases bíblicas y está hecho por el Señor, que nos dio este hermoso Evangelio para que nosotros pusiésemos la fe en Él. Esta es la obra de Dios. Y hermanos, a continuación les voy a leer en Mateo 3, capítulo 3, y le voy a leer los versículos siguientes. Miren, dice aquí la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando al desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este evangelio que traía Juan el Bautista era un evangelio para los judíos. Y ese evangelio era un evangelio y un bautismo de arrepentimiento, que ellos se tenían que volver a Dios porque ellos conocían a Dios. Y ellos se tenían que arrepentir para que Juan el Bautista pudiera llevarlos a Jesús. Este era un bautismo de arrepentimiento. En un principio, en las primeras Biblias que salieron, así se le llamó, bautismo de penitencia, y que Juan el Bautista venía a bautizar para penitencia. Entonces, este bautismo, que es para la casa de Israel, como lo dice aquí en Lucas 1:16, dice que y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, este bautismo y este evangelio que traía Juan el Bautista era dentro del plan de Dios. Pero hay que recordar que Juan el Bautista, él bautizaba en el Jordán, y todos tenían que, los hijos de Israel, acudir a él para que él los pudiera pasar y llevarlos al Señor Jesús. Y entonces la Biblia nos dice aquí, la palabra de Dios, que este evangelio, el de Juan el Bautista, de arrepentimiento, de penitencia, pues era un bautismo que no perdonaba los pecados, sino simplemente era un ritual que los llevaba al Señor Jesús. Ahora los judíos, los
los de la casa de Israel, los hijos, tienen que creer en Juan el Bautista primero, porque a ellos fue enviado Juan el Bautista. El Señor Jesús también fue enviado a ellos, pero los suyos, dice la palabra de Dios, que no le recibieron. Y ellos, el pueblo de Israel, ellos tienen que creer primero a Juan el Bautista, para que Juan el Bautista los lleve a Jesús. Y nosotros, hermanos, tenemos un evangelio que es de la justicia de Dios. Y cuando nosotros tenemos el evangelio de la justicia de Dios, que nosotros no somos hijos de Israel, sino espiritualmente, pero al aceptar el evangelio de la justicia de Dios. Entonces, si vemos así a continuación, vemos que las palabras que dijo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan se oponía a bautizar al Señor Jesús porque él traía un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. Y dice: ¿cómo es que tú te voy a bautizar si tú no necesitas ser bautizado con este bautismo? Que era el del ministerio de Juan el Bautista. Y entonces por eso es que se oponía. Y dice aquí en el versículo 14: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Le dice: ser bautizado por ti. Y el ministerio que Juan el Bautista, él dio testimonio, que era el de Jesús, era de bautizar en Espíritu Santo. Por eso se le oponía. Dice: yo tengo que ser bautizado por ti. Pero Juan el Bautista también era un hombre preparado por Dios, que era un hombre justo, y él no tuvo que hacer conforme a la orden así de los sacerdotes, de la orden de Aarón. Él no tuvo necesidad de hacer sacrificio así por sus pecados, ni tampoco él de arrepentimiento. Él era el representante de la humanidad para poder bautizar y llevar a los hijos de Israel, por medio de este bautismo y este arrepentimiento, llevarlos a Jesús. Entonces ese era el plan de Dios, que todos se quedaran con Jesús. Y nosotros tenemos también debemos de tener la certeza y la fe que también así es. Debemos de creer con Juan el Bautista, que él traía un bautismo de arrepentimiento para la casa de Israel, para ellos. Y nosotros allí, el Señor le cambia, y nosotros entramos ahí ya juntamente con el Señor Jesús, cuando le cambia así las palabras a Juan el Bautista y le dice: pero Jesús le respondió: deja ahora. ¿Por qué le dice deja ahora? Deja lo que tú llevas, lo que tú traes, un bautismo de arrepentimiento. Déjalo. Por este momento, déjalo. Y le dice: porque así conviene que cumplamos toda justicia. Por eso fue bautizado el Señor Jesús, para que se cumpliese toda justicia, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista ahí lo bautizó. Dice: entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí Dios aprobó el bautismo del Señor Jesús, este bautismo que Juan el Bautista le aplicó, de cumplir toda justicia. Ahí estuvo la aprobación de Dios, como también aprobó la transfiguración,
que era del cielo. Entonces aquí vemos todo el plan de Dios, cómo va en un orden, y tenemos que seguir ese orden. Nosotros tenemos que arrepentirnos si nosotros no conocíamos a Dios. Dice en el libro de Efesios que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin Cristo en el mundo. No conocíamos a Dios. Los judíos sí conocían a Dios. Ellos sí lo conocían, porque tuvieron ellos el tabernáculo, tuvieron el templo de Jerusalén, tuvieron los pactos, las promesas, la palabra de Dios. Ellos tuvieron a Jesucristo, que también lo perdieron. Todo eso lo perdieron ellos, pero ellos tenían que arrepentirse de todo lo que Dios ya les había dado, y ellos en un tiempo tuvieron. Porque cuando vino el Señor Jesús, ya el pueblo de Israel ya estaba ya con la palabra de Dios ya así toda, pues deteriorada, adulterada, y Él los reprobó. Entonces nosotros tenemos que entrar en la justicia de Dios, y tenemos que nosotros que ir juntamente con Él en su bautismo. Porque lo que pasó ahí es que Juan el Bautista fue donde le pasó todos los pecados del mundo. Allí le aplicó la justicia de Dios. Y ahí le pasó todos los pecados de la humanidad, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya llevó todos nuestros pecados desde que nacemos hasta que morimos. Esos son los pecados del mundo. Él ya los llevó. Dice el apóstol Pablo que juntamente con él fuimos sepultados para muerte por el bautismo. Entonces ahí debemos de ir con el Señor Jesús a un evangelio, a un bautismo donde se cumple la justicia de Dios, y poder ir a la cruz, y también con su sangre y su muerte Él nos redime de nuestros pecados. Ahí hace morir los pecados en su humanidad. De su humanidad salió agua y sangre, y ahí nosotros vamos a resurrección. Y este es el plan, este es el evangelio, esta es la obra de Dios. El evangelio de la justicia de Dios es el que nosotros tenemos, no el del arrepentimiento, el de penitencia. Ese era el que traía Juan el Bautista, pero para el pueblo, para los hijos de Israel. Ahora nosotros como gentiles, ahora nosotros tenemos un evangelio, pero que es de la gracia, que es el regalo de Dios, sin obras. Y nosotros necesitamos creer a esta gran verdad y recibirlo por fe, que Él ya hizo todo un plan. Él fue al bautismo, Él fue a la cruz, a una muerte de cruz, y ahí su sangre, y fue resurrección. Entonces Él lo hizo por nosotros. Esas son las obras de Dios. La fe sin obras es muerta, pero las obras son del Señor Jesús, y en ellas debemos de poner nuestra fe, que así es, que así fue lo que Dios Él mandó, y nos mandó para que nosotros tuviéramos este nuevo nacimiento y esta salvación tan grande. Hermanos, vamos a seguir estudiando este hermoso evangelio, y vamos a darle un seguimiento para que nosotros podamos ser libres, porque dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Debemos ser libres de religiones, debemos ser libres de pastores, de maestros, de apóstoles, que ellos nos han metido en un evangelio que no es la verdad. Este es el hermoso evangelio. Nosotros debemos de seguirlo conforme a la palabra de Dios y pedirle a Él sabiduría para que nos revele este hermoso evangelio. Hermanos, que Dios les bendiga, y seguimos con el estudio del evangelio, de los evangelios.